Ok, bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes la participación en este conversatorio dedicado a un tema que resulta ser extremadamente estratégico para las empresas con operaciones internacionales y me refiero a lo que es la sustancia económica y a la recién reforma fiscal que se ha dado en nuestro país. Pero no podemos empezar esta reunión sin antes desearle la mejor de las suertes a nuestra selección de fútbol, ya que hoy pues debutamos en el Mundial contra un equipo de bastante carácter y que representa un reto para nuestra selección panameña, que es el equipo de Ghana. Así que desde el Comité de Legislación e Impuestos de AmCham, la mejor de las suertes a nuestra selección. De igual forma, no puedo dejar pasar por alto un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, cuyo apoyo para llevar a cabo estas reuniones es fundamental, puesto que permite todo lo que es el intercambio y el crecimiento entre todos los colegas profesionales y miembros de la comunidad de AmCham. Durante muchos años, Panamá ha sido mundialmente reconocida como una plataforma internacional para inversión en los negocios. Sin embargo, los estándares fiscales internacionales han estado evolucionando de manera significativa y principalmente se han visto impulsados por iniciativas emitidas desde la Organization for Economic Cooperation and Development, muy conocida como la OCDE, así como el Inclusive Framework de BEPS y la Unión Europea. Todos estos tienen un punto en común, que es buscar evitar la erosión de la base imponible y el traslado artificial de beneficios. Hoy no basta con constituir una sociedad, sino que también se requiere una serie de requisitos para probar que esas sociedades y la constitución de ese modelo de negocio tiene un trasfondo con valor económico. Por ello, tenemos hoy como invitado al licenciado Ramón Anzola para que comparta con nosotros un poco sobre lo que es la Ley 526 del 2026, la cual modifica y adiciona artículos al Código Fiscal precisamente vinculados con el impuesto sobre la renta y la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera sobre empresas que sean miembros de grupos multinacionales. El licenciado Ramón Anzola es socio de Anzola Roble y Asociado, presidente también de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de derecho corporativo, tributario y de las relaciones comerciales internacionales. Obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Cuenta con una maestría en Derecho en el Washington College of Law, donde además también se desempeñó como editor del American University Journal of International Law and Policy. Su práctica profesional se encuentra en las áreas del derecho corporativo, tributario nacional e internacional, así como transacciones comerciales y fiduciarias, asesorando a clientes locales e internacionales en la estructuración de inversiones, planificación fiscal y operaciones transfronterizas. El licenciado Anzola es miembro del Colegio Nacional de Abogados, la International Fiscal Association, capítulo de Panamá, el International Tax Planning Association y la Society of Trust and Estate Practitioners. Con ustedes damos la bienvenida entonces, sin más preámbulos, al licenciado Ramón Anzola. Muchas gracias, Ibeliz. Muchas gracias a todos. Buenos días a los que están aquí presentes y a los que están sintonizándose en forma remota. Quiero agradecerle primero al Comité de Legislación e Impuestos de AmCham por la invitación. Realmente aquí estamos presencialmente rodeados de bastantes expertos, así que a pesar de que inicialmente me habían invitado a hacer una presentación y a compartir algunas ideas, voy a hacer un giro aquí un poco improvisado e invitar también a todos los expertos que están aquí, Madeleine, Klaus, Giovanna, Paola, todos, para que participen de esto también y Elise, y a invitarlos que en algún momento aquí, cuando estemos pasando las láminas, compartan sus comentarios y nutran a toda la membresía de AmCham y las personas que se están uniendo en forma remota también con sus ideas y sus contribuciones. Habiendo dicho eso, entonces vamos a iniciar la presentación. Yo quería inicialmente comenzar con unas citas que me parecieron interesantes y que ponían en perspectiva lo que vamos a hablar ahora o el enfoque que quería darle a la presentación de la ley. Realmente en estas últimas semanas hemos estado escuchando mucha discusión de este proyecto de ley en distintos foros
Han sido presentados por expertos también tributarios muy reconocidos y yo he participado en algunas, me han parecido muy buenas. Entonces, la idea de hacer esta presentación era cómo decir algo, pero no repetir lo mismo, cuando ya se ha dicho bastante y de muy buena calidad. Y lo que quise hacer fue enfocarlo desde un punto de vista hacia adelante, ¿no? Futurista. ¿Qué podemos leer en la letra pequeña de la ley que nos puede llevar a enfocar más cuál es el objetivo de esta norma y hacia dónde probablemente va a ir una potencial reglamentación en los pedazos que no quedaron cubiertos por la ley? Y la cita que más me pareció aplicable a ese caso es la cita que profirió Antonio en la tempestad de Shakespeare. Estamos en AmCham, así podemos usar el Spanglish, ¿no? What's past is prologue. Y el contexto de esa frase es: miremos lo que ha ocurrido, lo que tenemos, para entonces mirar hacia adelante a lo que viene, ¿no? Y ese quería pues comenzar el enfoque con esa frase para dirigir hacia dónde vamos a conversar o cuál va a ser el tono de la discusión. Lo interesante es que esa frase también, si miramos lo que dice Tempest, no se dijo en ese contexto. La frase se usó como un acto preparatorio para cometer un crimen. Iban a asesinar al rey para tomar su posición, pero esa no es la idea aquí. Aquí no vamos a matar a nadie ni asesinar a nadie, ¿no? Ahora, eso tiene, por supuesto, una reserva, y es que, como hemos visto ya y hemos encontrado en algunos casos en nuestro escenario legal, no todo lo que ha ocurrido antes nos lleva necesariamente a un resultado futuro similar, ¿no? Ese es un poco el tema de que la data histórica no necesariamente va a predecir un resultado futuro. Y eso lo digo también porque estamos esperando una reglamentación, creo que todos estamos muy atentos a eso, pero no necesariamente esa reglamentación va a cubrir o a llenar los espacios que estamos esperando. Así que hago la salvedad de que miremos hacia adelante tratando de predecir para dónde puede ir la reglamentación y leer entre líneas, pero también con la reserva de que probablemente esa reglamentación no necesariamente vaya a cubrir esos espacios o que necesariamente vaya a ir en la dirección que estamos tratando de leer la ley, ¿no? Habiendo dicho eso, yo quería primero poner en contexto de dónde viene este tema de sustancia económica en el área tributaria y en el área fiscal, ¿no? Y claramente el tema de sustancia económica tiene un antecedente en los que son contadores y que están unidos a esta presentación en forma virtual, y son contadores, pues lo manejan muy bien. Nosotros los que somos abogados, para nosotros sí fue un concepto interesante. Entenderlo así, el tema de sustancia económica realmente surge primero por el lado de la contabilidad, ¿no? Es uno de los 8 postulados de las NIF. Es el postulado número 1, de hecho, de las NIF, que básicamente habla de que la esencia, el fondo de una transacción es lo que debe tomarse en consideración y no necesariamente la realidad jurídica o la forma jurídica que esa transacción toma, ¿no? Por ejemplo, si una empresa adquiere 100 mesas, ¿cómo se registra esa transacción? Esas 100 mesas, si la empresa se dedica a vender mesas, eso iría a una cuenta de inventario, que es muy distinto a si la empresa compra las 100 mesas porque vende mesas, pero decide quedarse con una mesa para usarla en su local. Esa mesa que usa para quedarse en su local no puede registrarse como inventario, tiene que ir a una cuenta de equipo inmobiliario. Entonces, ahí realmente el hecho de que la empresa compró las mesas no necesariamente significa que son que entran en una cuenta o en la otra. Depende del uso que se le va a dar, depende del fondo de esa transacción, ¿no? Igual que si un trabajador de la empresa viaja a Cancún en un viaje que no está vinculado a los negocios de la empresa, pero le carga ese viaje a la empresa es la que paga la factura, ese gasto no es deducible porque a pesar de que es un gasto, una factura que pagó la empresa, evidentemente no tiene vínculo en el fondo, la realidad económica de ese gasto no está vinculada a la operación de la empresa
y si bien es un gasto, no podría ser un gasto deducible. Hay que registrarlo como gasto, pero no se puede deducir. Entonces, ese es básicamente el concepto y de ahí ese concepto se trasladó. Hay otro postulado que es el de la entidad económica y lo puse porque guarda alguna relación. Si vemos ahí vemos algunas sombras de lo que es el concepto de sustancia económica en materia tributaria, ¿no? Una unidad de negocio, recursos humanos, materiales y financieros, único centro de control, de toma de decisiones. Ahí están en ese segundo postulado de las NIF, de alguna manera tocando también el concepto de sustancia económica. Pero su origen, sin duda, es el concepto el postulado número 1 de las NIF, y por eso quería ponerlo pues en perspectiva, ¿no? Eso ha sido trasladado ahora al área tributaria, ese concepto contable, y es el que estamos tratando de discutir hoy en día. La forma en que he ido presentando la charla, el conversatorio, sigue el orden de los artículos que adoptó la ley. Entonces, estoy tocando aquellos artículos que creo que son relevantes e interesantes para nuestra discusión, pero el concepto va a seguir ese orden porque creo que es el más lógico. El artículo 707A nos da el contexto de lo que es la ley, y podemos destacar de él esos 4 puntos. Primero, que se trata de entidades. ¿Qué es una entidad? No está definido en la ley qué es lo que es la entidad. Mi percepción es que el concepto de entidad es un concepto muy amplio. La forma en que se incluyó en la ley era para atrapar la mayor cantidad de estructuras, y por eso no se utilizó el concepto, por ejemplo, de persona jurídica o de sociedad, sino fue precisamente la idea era atrapar la mayor cantidad de personas jurídicas. La pregunta que me haría aquí en este momento es si entidad, por ejemplo, incluye fideicomisos. Y como está ahora mismo, yo me inclinaría a pensar que sí los incluye. Hay que ver si ese es un tema que se define en la reglamentación. Yo apostaría a que no se va a definir. Creo que deliberadamente se quiere dejar amplio. Y allí, pues, en un caso en que nos encontramos con un fideicomiso que podría calificar como grupo multinacional, habría que tratar de errar del lado seguro e incluirlo, ¿no? Y más adelante hay una lámina donde vamos a discutir ese tema un poquito más a profundidad. Constituida con domicilio en Panamá. El otro concepto es el de grupo multinacional. Ese es realmente una designación, una definición que me parece extravagante, por no llamarle de otra forma. Aquellos que me conocen de un tiempo atrás saben que no soy muy amigo de estas designaciones que no tienen una conexión con la realidad. Y la realidad es que aquí no hay un grupo multinacional, aquí no hay umbrales parecidos a lo de una multinacional, no hay umbrales de activos, umbrales de ingresos, umbrales de ningún tipo. Entonces, llamar a esta definición grupo multinacional es un poquito distorsionado, ¿no? En mi criterio, y tengo que aportar ese concepto porque sigo todavía tratando de entender que en 2 personas jurídicas que pueden tener un ingreso mínimo, a este grupo se le llame grupo multinacional. Entendiendo eso, el grupo multinacional está definido en la ley también, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y el otro punto que es importante para entender el ámbito de aplicación de esta norma es que cubre rentas pasivas de fuente extranjera. Y eso también, pues, está definido en la ley. Las definiciones están en el 707B. Yo solamente aquí he destacado las que me parecen más importantes e inclusive les he cambiado un poco el orden, porque el orden me parece que es más coherente si hablamos primero de la actividad, luego de la sustancia y después las demás. En el 707B se discuten cuáles son las actividades principales, y aquí esta definición era importante incluirla para entender la relación entre los gastos, la asignación de los gastos, y vincularlos con y la sustancia y vincularlos con las rentas específicas. Entonces, el concepto aquí más importante es que esa actividad principal que genera esa renta de fuente extranjera es la que se toma en cuenta para efecto de calcular la sustancia, ¿no? Y esa actividad principal es la que tiene que tener los recursos ubicados o basados aquí en Panamá. Punto positivo es que ese recurso, esa sustancia, puede ser tercerizado, pero la tercerización también tiene que estar aquí en Panamá.
El otro concepto es el de sustancia económica. En la definición hay un punto que destaca y es que esa sustancia es proporcional. Por tanto, está vinculada a la particular, al perfil particular de la persona jurídica o de la entidad de que trata esa sustancia, ¿no? Hay que verlo, como vamos a ver un poco más adelante, caso por caso. No se puede hacer una fórmula que aplique transversalmente para todas las entidades. El tercer concepto que es importante destacar en las definiciones es el concepto de entidad calificada, y ese concepto, la parte que destacaría allí es que la sustancia económica se debe crear por cada activo generador de la renta. O sea, hay que estar seguro que la sustancia es suficiente para cada activo. Si hay 2 o 3 activos, entonces habrá que tener sustancia para cada uno, suficiente para administrar cada uno de esos activos. ¿Qué sustancia es? Dependerá del tipo de activo. No es lo mismo una persona jurídica que tiene ingresos de fuente extranjera por obligaciones de deuda, intereses, por ejemplo, que la que lo tiene por dividendos. Así que claramente la de intereses tiene una actividad un poco más robusta, ¿no? Dando las láminas. La definición de grupo multinacional, creo que esta es la clave aquí, más importante para la que tiene a todo el mundo enfocado en este pedazo. Aquí la parte interesante del grupo multinacional para destacar es cómo quedó definida el concepto de residencia, ¿no? Inicialmente el proyecto, cuando se presentó a comentarios, eso fue en diciembre del año pasado, enero del año pasado, el concepto de multinacional se definía como las entidades vinculadas, 2 o más entidades vinculadas por propiedad de control que fueran residentes en diferentes jurisdicciones. No existía el concepto de residente fiscal. Posteriormente, en una nueva versión del proyecto, la palabra de residente se cambió a que operen en diferentes jurisdicciones. Y finalmente, cuando se presentó a primer debate en la Asamblea, allí fue donde cambió a residentes fiscales. Ese concepto de residentes fiscales, yo presumo que va a tener que ser aclarado de alguna forma, porque si lo analizamos detenidamente, el residente fiscal ya tiene sustancia. O sea, para poder conseguir residencia fiscal, ya tendrías que haber tenido medios materiales de dirección y control en la jurisdicción. Entonces, la ley perdería su objetivo. Lo otro que puede, probablemente una consecuencia de esa definición como quedó, es que, y lo conversaba aquí con el colega Klaus hace poco, en una discusión que tuvimos sobre esta ley, probablemente eso lo que va a hacer es que va a forzar, va a bajar el nivel de escrutinio que tiene la Dirección General de Ingresos al momento de emitir certificados de residencia fiscal. O sea, va a favorecer que los certificados se emitan con más agilidad y los estándares se flexibilicen un poco a como están ahora, que todos los que están en esta brega saben que sacar un certificado, conseguir un certificado de residencia fiscal es más difícil que probablemente conseguir la devolución de un crédito fiscal, ¿no? Licenciado, perdone que le interrumpa, pero ¿no cree también que de pronto, si bien es cierto, la norma dice residentes fiscales, pueda que también tenga algún choque con la definición de domicilio fiscal que está en el Código de Procedimiento Tributario? También podría haber un conflicto allí. Yo creo que más grave que eso, o sea, más complejo que eso, es que o sea, ¿cómo voy? Primero, el concepto de residente fiscal te saca de la definición de empresas tenedoras de participaciones. O sea, el nivel de sustancia que tiene que tener una empresa tenedora de participaciones es solamente tener personal y tener instalaciones. Entonces te deja por fuera la dirección y los medios materiales de dirección y administración. El concepto de sustancia de una entidad tenedora de participaciones se equipara más al concepto de residencia simple, que es estar constituido en la jurisdicción y tener una oficina o tener instalaciones y algún personal, que eso está más en línea con el requisito de sustancia de la entidad tenedora de participaciones. Este requisito es mucho más rígido y no parece embonar con el resto del cuerpo de la ley. Entonces, algo habrá que aclarar aquí claramente en esa reglamentación, o cuidado, una norma
en una disposición paralela que no necesariamente va en la reglamentación, pero que se va a emitir como parte de esta reglamentación, ¿no? Porque ya te digo, no veo cómo combinar el concepto de residente fiscal con el concepto, por ejemplo, de el grado de sustancia que tiene que tener una entidad tenedora, ¿no? Así que ese es un puntito ahí que vamos a estar muy pendientes de cómo se resuelve. Lo otro importante aquí que quería destacar, y no tanto porque hay ningún problema con eso, sino más bien es porque lo voy a discutir posteriormente, es uno de los temas que he escogido para discutir, es el concepto de las rentas de capital inmobiliario, ¿no? Y eso es importante porque es una de un punto donde me voy a tener un poquito a discutir, es analizar las entidades que son tenedoras, ya sea de patrimonio inmobiliario o patrimonio de participaciones patrimoniales. Entonces, por eso es que la estoy destacando aquí, ¿no? Bueno, la definición de rentas pasivas extranjeras, que eso realmente es muy sencillo, creo que no hay que detenerse mucho allí. Las sanciones por incumplimiento, que están en el 707D. Aquí también hay un par de temas que destacar. Pues se le llamará entidades no calificadas, eso es sencillo de captarlo. La tarifa del 15%, interesantemente se le llamó tarifa y no impuesto, eso lo veo positivo, el tema más que nada de venta de la norma, pero creo que el concepto de tarifa es positivo. Quedó finalmente como ingreso neto, que muchos de los gremios que participaron de la discusión de la ley lo solicitaron. Y aquí yo sigo con un tema que me dejó inquieto durante la discusión de la ley, y es el concepto de la proporcionalidad de la sanción. O sea, yo creo que aquí hay un tema que me sigue incomodando, y dejo ese bichito ahí porque no fue considerado, pero yo sigo sin comprender cómo, y vamos a ver un poco más adelante cuáles son los incumplimientos, no reportar, reportar incompletamente, no tener sustancia, proveer información incorrecta, esas violaciones de la ley, esos incumplimientos de la ley, cómo se gradúan, o sea, es todo o nada. Entonces, está sancionado, pierde la excepción igual una persona, una entidad que hizo su esfuerzo de cumplir, pero fue valorada como incumplidora en el grado de sustancia o el número de sustancia o la calificación de la sustancia, y sin embargo, pues hizo un esfuerzo, ¿no? Entonces creo que ahí me sigue haciendo un poquito de ruido ese pedacito. A lo mejor es un tema que de alguna manera mirarán en la reglamentación, no lo sé, pero es un tema pues que dejo ahí, lo vuelvo y lo traigo a colación porque no me siento cómodo con ese punto. La obligación de reporte, y no sé si alguno tiene algún comentario, por favor que participe. Ya les digo, no quiero que sea un monólogo. Igual también, si no están de acuerdo, fantástico también, ¿no? Bueno, yo en este caso sí creo que voy a tomarle la palabra. ¿Cómo no? Perfecto. Porque cuando usted habla, ¿qué pasa con esta entidad que hizo su esfuerzo por cumplir, por demostrar esa sustancia, pero que fue calificada por la autoridad como no cumplidora? Si mal no recuerdo, me parece que en una de las discusiones, usted me corrige ya que usted estuvo allí participando muy activamente, si no me equivoco, creo que se habló la posibilidad de que la autoridad le permitiera a esta entidad poder hacer un saneamiento, una corrección. No sé si ese punto se llegó a discutir de manera más amplia, me parece que en la norma no está, pero me gustaría conocer su impresión de ese aspecto. Sí, hubo algunas propuestas para crear un proceso de saneamiento e incluirlo en la ley. Eso al final no se incluyó, fue dejado fuera. De hecho, en particular, el grupo nuestro, el que represento, presentó una solicitud para modificar la ley en ese sentido. En algunas conversaciones que tuvimos con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, el argumento de ellos fue, y correctamente creo que fue, ya eso está en el CPT, en el Código de Procedimiento Tributario. El artículo 127 y subsiguientes del CPT habla de un proceso de regularización. Y la preferencia de ellos era que eso no se metiera en la ley, que los temas administrativos y procesales quedaran en el CPT, no en una norma de sustancia. Lo puedo entender. Yo creo que ahí probablemente lo que nosotros estábamos procurando era que el proceso de saneamiento fuera, si vas al 127 del CPT,
ese proceso de regularización, ese saneamiento es opcional, es discrecional en la autoridad, no es obligatorio. Lo que estábamos tratando era de que fuera un paso previo, o sea, de que fuera obligatorio, no como está en el CPT. Al final no cuajó el concepto y pues por eso quedó por fuera, ¿no? Pero sí, igual la opción existe en el CPT, ya es discreción de la autoridad si dar esa oportunidad. Yo pensaría que sí, yo pensaría que aquí que el objetivo es que la empresa cumpla, cree sustancia, genere puestos de trabajo, contrate instalaciones. Si al final hice mi evaluación, y ahora vamos a ver también eso, las palabras adecuadas y las palabras suficientes y tal, que son muy amplias. Si la empresa hizo un esfuerzo realmente por cumplir, yo pensaría que eso tiene que tener algún peso para la autoridad, y probablemente es algo que inclusive esperaría que se incluya en la reglamentación, ese tipo de evaluaciones que puede hacer la autoridad a la hora de, más vinculada con el proceso de regularización que está en el 127 que con las normas que están en la ley, ¿no? O sea, creo que hay una oportunidad todavía ahí de construir algo en la reglamentación, pero en efecto, ¿no? Y aprovecho también para hacer una consulta, sobre todo en este concepto de entidad no calificada y las causales que a lo mejor están en la ley para ese efecto. Si considera que ese estatus es únicamente por determinación de la autoridad competente, o yo me puedo autopercibir como una entidad no calificada en determinado periodo fiscal. Bueno, el tema, digo, creo que es una determinación para la autoridad, pero también veo el punto de vista, desde el punto de vista de la normativo. No veo un incentivo para que un obligado tributario se vaya a declarar voluntariamente. O sea, sí, yo dije una mentira, yo incumplí con la sustancia, ¿no? Sepa que ese año no cumplió con sustancia y simplemente declara no cumplir, pago mi 15%. También, sí, sin duda. Ok, no lo había entendido así, pero sin duda, o sea, también puede ser una opción. No quiero cumplir, pago el 15% y es mi determinación. O sea, bueno, en ese concepto, sin duda, el obligado tributario podría escoger esa opción, ¿no? Pero yo creo que el obligado tributario puede presentar un reporte diciendo no cumplí. Al final es la autoridad la que tiene que determinar o validar eso y aplicar la sanción. O sea, creo que al final es la autoridad la que califica el contexto de si eres calificado o no calificado, ¿no? O sea, tanto si cumples como no cumples, es una autoevaluación que haces. La autoridad es la que tiene que validar. Por supuesto, a la autoridad le va a interesar que no hayas cumplido y que pagues el 15%, ¿no? Pero también a la autoridad le puede interesar que cumplas y que crees los puestos de trabajo y que generes el movimiento de la economía que está procurando esta ley. Bueno, nos habíamos quedado entonces en las condiciones de sustancia económica ahora. Aquí la idea en este punto era desmenuzar un poquito qué podíamos esperar con relación a ciertos aspectos de la norma, ¿no? Y leyendo fino cómo quedó la norma, el primer contexto es disponer de recursos humanos adecuados, con remuneración y debidamente calificados. Entonces, ¿qué podemos entender por recursos humanos adecuados y calificados? Yo creo que aquí hay que tomar primero en consideración si es una persona jurídica que tiene actividades fuera de Panamá. Hay que considerar el número o el monto global de esa estructura que la empresa tiene, no solo en Panamá, sino fuera de Panamá. Así que habría que ver, por ejemplo, si es una empresa que tiene una entidad que tiene un inmueble o que tiene una operación en otro país. Hay que entender bien el número de personas que están involucradas con el activo que genera la renta extranjera, y eso sin duda debe contarse o considerarse para medir si la empresa tiene suficiencia de recursos humanos. Entonces, sí que hay que partir de ese número global, ¿no? Claramente, para crear sustancia, el recurso humano tiene que estar acá. Pero para saber si ese recurso humano es adecuado, hay que mirar el contexto entero de los recursos humanos que la empresa emplea y qué está haciendo cada recurso. Eso también nos lleva a cómo probablemente va a venir ese formulario de reporte. Va a venir el formulario de reporte, podemos anticipar ya que va a pedir que se incluya la identidad de ese recurso humano global de la empresa,
el nombre probablemente, la capacidad técnica va a haber que documentarla, la compensación o alguna evidencia de que está siendo remunerado. Ese formulario de reporte va a ser muy detallado y va a tener que tener toda esa información para que pueda la autoridad, si hace una auditoría, medir si ese recurso humano es adecuado y es calificado, ¿no? Entonces, va a ser bien granulado ese reporte y toda esa información probablemente va a tener que aportarle el contribuyente, lo que nos lleva a otro punto también, y es que el obligado tributario va a tener que asegurarse que tiene una buena documentación que maneja trazabilidad para toda esta documentación que mantiene registros de todo esto, porque es la única forma de poder sustentar esto en una auditoría y además completar los formularios de reporte que probablemente le van a exigir, ¿no? Claro, te veo con algún tipo de comentario allí. No, dándole la vuelta a otras cosas. Te iba a preguntar casualmente sobre ese ejemplo que dio. Esta sociedad que tiene un bien inmueble fuera de Panamá. ¿Cuál sería o sea, qué se consideraría como calificado si tenemos en cuenta que tal vez no tiene otras personas o sea, tal vez tiene un administrador del bien inmueble, pero está fuera de Panamá? Entonces, ese personal calificado en Panamá podría ser tal vez el asesor contable que presta el servicio anual de registros. Sí, porque el modelo de negocio no requiere una estructura. Exactamente, porque simple. Porque entendemos que hay una proporcionalidad. Entonces, para ese tipo de negocio que solo tiene un bien inmueble porque lo quiere alquilar, tal vez es un edificio de oficinas, no sé. En Panamá, ¿qué podría ser considerado ese Bueno, creo calificado? Sí, te estás adelantando un poquito, eso lo vamos a ver ahora, Bueno. con las entidades generadoras de bienes inmuebles. Pero en principio lo que estaba pensando aquí con esto, para contestar un pedazo de lo que estás preguntando, una parte de lo que estás preguntando, claramente si hay un inmueble afuera, algún recurso va a tener que tener la entidad afuera para administrar ese inmueble. ¿Qué te digo? Imagínate que es un lote, un predio vacío. Hay que mantener ese lote allá, alguien tiene que vigilarlo, alguien tiene que cercarlo, o sea, claramente allá vas a tener un recurso. Ese recurso no lo vas a poder contar para sustentar la sustancia. Sí lo vas a poder contar como gasto de la operación, pero no para documentar sustancia. Entonces, así es que sí, el escenario, particularmente los inmuebles fuera, sí se presta para, imagínate, un PH, una propiedad horizontal fuera. Tienes que pagar mantenimiento, tienes que tener a alguien que te administre ese PH. Imagínate un tiempo compartido. Tienes que pagar un fee de administración allá para alguien que te mantenga y te administre esa administración no se puede dar desde Panamá. Entonces, por supuesto, acá vas a tener que tener sin duda algún recurso para llevar la contabilidad, para mantener la administración de la empresa. Esa es una buena noticia tanto para los contadores como para los abogados panameños. Claramente eso sí es sustancia que se va a tener que contar acá y que la empresa necesita para operar. Así es que, pero sí tenemos que ver que hay algunas actividades que van a replicar en el extranjero y hay que tener sin duda un gasto para poder mantenerla. Ya no por necesidad de sustancia, ya no por necesidad de la ley, pero sí por necesidades mismas de la operación y la práctica de la estructura. Entonces, entendiendo que hay que mirar el número global de empleados, yo trataría de leer en la ley que no podemos llegar a un concepto de que la totalidad de los trabajadores tiene que estar en Panamá para poder cumplir con sustancia, ¿no? Y traigo de vuelta el concepto del inmueble fuera. Yo creo que si la mayoría de esos trabajadores, sobre todo vinculados a la complejidad y al perfil del activo, están acá, eso debiera ser suficiente para cumplir, ¿no? Ahora, si la mayoría está fuera de esos números globales de trabajadores, claramente entonces no va a poder cumplir con los requisitos, ¿no? Vuelvo a hacer el énfasis en la ley, el número de empleados y las calificaciones técnicas es importante y eso me lleva otra vez a que ese formulario de reporte va a pedir toda esa información. Entonces, así que eso va a haber que documentarlos. Si yo pongo que un director está calificado para ser parte de las decisiones de la junta directiva o un administrador tiene el mando y el control de un contador, o sea, todo eso va a haber que documentar la capacidad técnica de
ese recurso humano, ¿no? Las instalaciones adecuadas, otra vez la palabra adecuada es un tema subjetivo. ¿Qué podemos entender qué podemos esperar de adecuado, inclusive potencialmente en una reglamentación? Bueno, creo que ahí lo más importante es que hay un local donde los trabajadores puedan reunirse y hacer sus funciones, y ya eso va a depender de si es una actividad, la actividad principal es una actividad de teneduría de acciones o una actividad más administrativa, un piso, un espacio de oficinas, un PH es más que suficiente. Yo estoy mirando también un poco más adelante, la ley sí no dice nada sobre esto, pero yo pensaría que la reglamentación debe específicamente permitir el teletrabajo siempre y cuando se preste en Panamá. Siempre y cuando el trabajador haga teletrabajo en Panamá, no necesariamente tiene que estar en el local o la instalación que tiene la entidad. Eso debiera contarse también como sustancia acá. Ramos, es que justamente esa filmina fue la que me dejó por ahí en el aire dando vueltas. Porque tú hablas de, mira, el formulario de pronto va a ir por pedir cuál es la calificación del personal, cuánto ganan, y nos pones a pensar de esos postulados de dónde está la mayor cantidad de las personas, si dentro o fuera, y donde estaba dándole vueltas es, oye, justamente en ese alquiler, ¿qué tal si yo soy un alquiler que tengo un Airbnb afuera? Toda la administración está haciendo afuera, toda la gestión de las reparaciones del inmueble las tengo subcontratadas, pero en Panamá en realidad solo estoy preocupado del financiamiento para pagar. Entonces, de pronto puede que no sé si la mayoría del personal va a estar dentro o fuera de Panamá. Y es ahí donde creo que la reglamentación va a ser muy importante, poder entender si vamos a hacer un análisis como en los regímenes especiales que tenemos es, tú defines cuál es tu actividad principal y cuáles son tus actividades secundarias, y sea una cuestión más o menos compleja de sustentar ante la autoridad, ¿no? Parece ser algo más subjetivo también. Sí, yo lo que, y veo dónde vas, el concepto ahí de totalidad de los recursos por parte de ellos en Panamá es lo que están vinculados a la administración del activo principal, ¿no? O sea, claramente pueden haber más trabajadores afuera que dentro de Panamá, en el caso que tú estás mencionando. Pero esa renta pasiva que administra ese activo principal es lo que te vincula a la base acá, ¿no? Ese monto global de trabajadores que administran ese activo, esa renta que recibes acá, es la que, en mi criterio, debe estar más acá que allá. O sea, el personal que tienes afuera para administrar ese Airbnb, esa administración, llevar eso, claramente no está vinculado a la renta pasiva. Está vinculado a la renta activa que se está generando allá, que posteriormente se reparte como un dividendo, como una renta inmobiliaria fuera de Panamá, ¿no? En el aire. Muy complicado decirlo. No, es porque probablemente allí en la lámina habla de totalidad o parte de los recursos humanos, pero faltó el tema del activo principal. No, pero es cierto, creo que eso nos da mucho a reflexionar, ¿no? De cuál es el ámbito de esto, o dónde se está aplicando, qué es la actividad. Colombia, paga impuestos por esa renta, no se acreditaría acá, y al final queda bien sea. Como eso mismo acreditaría. Bueno, que la norma tiene un artículo que habla del crédito fiscal. O sea que... O sea, Sí. claro, el crédito fiscal no lo vas a poder acreditar con una renta extranjera. O sea, solamente te funciona contra una renta local. Entonces, el crédito realmente, y de hecho uno es uno de los artículos que estoy tocando, porque no solamente te aplica si eres sancionado, no sé, si vas al 15%, como mencionaba Mael, o si decides presentar un reporte de incumplidor, que la autoridad te lo valide, y entonces ahí podrías, entonces en ese caso sí. Quizás convenga, dice por ahí. Bueno, habrá algún obligado tributario que le convenga, sin duda. No se descarta eso, ¿no? Aquí estamos planteando de cómo cumplir con la norma y, o sea, sí. Pero invito a la licenciada Bonilla que luego haga
una discusión sobre Vamos a formas de planear, formas de utilizar la norma para... Igual aclaro que mi pregunta, o sea, yo coincido, el objetivo de la norma es cumplir con sustancia, o sea, yo en ningún caso planteo que... Pero como he visto, como bien ha dicho que ha sido muy comentada la norma, he visto diferentes cuestionantes o preguntas sobre la materia, entonces por eso le hacía la consulta, porque yo coincido que el objetivo de la norma es que haya sustancia, no pagar el ningún lado, por si acaso. Sí, no, ese planteamiento lo había escuchado antes, no, claramente habrá algún obligado tributario que le convenga esa vía también. Entonces, seguíamos tratando de... Okay. Una pregunta, no sé si esa es o al final. Hay dos. Sí, no, perfecto. No, si quiere, podemos parar ahora y la tenemos para... Si tiene que ver con el tema si no se ha adelantado. Una es, se habla de que los intereses percibidos por depósitos de inversiones en entidades financieras extranjeras, intereses no derivados de préstamos, pudieran quedar fuera del alcance del concepto de rentas pasivas sujetas a esta ley. ¿Esto se espera que sea así? Me perdí la quitaste y me perdí la pregunta. Se habla de que los intereses percibidos por depósitos de inversiones en entidades financieras extranjeras no me queda clara la pregunta. O sea, que si hay alguna distinción, entiendo yo, entre el tipo de interés o la fuente de ese interés, si es por un préstamo o si es por una inversión. O sea, los intereses claramente están cubiertos como una renta extranjera, solamente que van a ser valorados distintos para efectos de crear la sustancia, ¿no? Distinto, no sé si la pregunta va por allí, si la tienen por allí. Sí, entiendo que sí hay, que lo que está preguntando es si hay alguna diferencia en los requerimientos de sustancia, si algunos están excluidos, si son intereses por inversión versus intereses por préstamo. Entiendo. No, la ley no los define, pero si la pregunta es con relación a el tema de la renta pasiva por intereses, yo preferiría anotar esa pregunta porque ahora vamos a tocar ese tema y ver la diferencia entre si es por dividendo o por intereses. Entonces, entendiéndola así, eso sí es una renta por interés, evidentemente se trata para efectos de sustancia distinto que una renta por dividendo, pero ambos quedarían cubiertos, ¿no? Y la otra pregunta, ¿qué dice? Una entidad que no califica con sustancia, pero su renta neta gravable de la renta pasiva es negativa al ser mayor los gastos de los ingresos, entendería que al final no pasa nada. ¿La reglamentación indicará algo al respecto? Bueno, no sé qué va a indicar la reglamentación. Eso sería arriesgado comentarlo, pero sí puedo decir lo que yo pienso. Yo creo que si la renta pasiva es negativa, pues claramente, o sea, si no hay un ingreso por renta extranjera, en mi criterio, ese es uno de los elementos, y si vamos al artículo 707A, ese es uno de los criterios para que la sociedad, la entidad quede incluida en la ley, ¿no? O sea, son dos criterios, que califiques como grupo multinacional y que generes un ingreso. Si el ingreso, la entidad no recibe un ingreso de fuente extranjera, entonces, en mi opinión, le faltaría uno de los dos elementos, que es el ingreso, más la definición de grupo multinacional. Y aunque califiques como grupo multinacional, si no generaste el ingreso, te hace falta uno de esos elementos, ¿no? O sea, el ámbito de aplicación, que es el 707A, tiene esos dos criterios. Entonces, ahí faltaría ver cómo se va a interpretar. Por ejemplo, si una persona jurídica en un periodo fiscal, una entidad en un periodo fiscal no recibe extenedora de acciones, por ejemplo, pero no recibió dividendos en ese periodo fiscal, no recibió ninguna renta pasiva en todo el año, pero potencialmente pudo haberlo recibido ese ingreso de renta pasiva. El hecho de potencialmente haberlo podido recibir te hace tener que crear sustancia, o no hubieras tenido que tener sustancia si en ese periodo fiscal no recibiste un ingreso. Esa potencialidad de recibir esa renta pasiva, yo creo que es parte, no sé si va a estar tocado en la reglamentación, es parte de lo que hay que pensar. Yo le recomendaría un obligado tributario para que
quede un área gris que la cumpla, porque la realidad es que no depende de la entidad tenedora del activo el que esa renta llegue, depende de la entidad debajo. O sea, la entidad debajo es la que decide la junta directiva, la entidad debajo es la que tiene la facultad de declarar el dividendo y no depende de la entidad tenedora. Entonces, claramente el riesgo existe de que el dividendo se reparta, esa renta pasiva de fuente extranjera se reparta, la entidad lo reciba y no tenía sustancia. Entonces, claramente, desde el primer día del periodo fiscal debe tener esa sustancia si es tenedora y potencialmente podría recibir o haber recibido en el escenario y perfil particular de esa entidad algún tipo de dividendo. Salvo que no se pueda demostrar a esa entidad que lo que tenía era un inmueble debajo que, en la entidad subsidiaria que lo utilizaba para efectos personales, que no era para alquiler, no generaba ninguna renta y todo lo que generaba consistentemente eran gastos. Creo que ese caso puede ser un poquito más defendible, ¿no? Pero claramente aquí hay en ese punto un área que hay que definir y entender cómo se va a tratar. La recomendación que yo le haría a ese obligado tributario es: ten tu sustancia, cumple con eso, porque no sabemos cómo el tema se va a manejar, ¿no? Ese contexto potencial. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los gastos adecuados. Voy a pasar rapidito porque hay un tema que quería conversar un poquito más. No puedo, esto creo que no puedo pasar la. Okay, este tema me interesa un poquito más y es el tema de, aquí era donde quería detener un poquito más tiempo, pero bueno, tenemos que ir apurando. Viene el juego y hay que ir a tomar espacio. Hay dos conceptos bien interesantes aquí que ha definido la ley, que son las entidades tenedoras de bienes inmuebles y las entidades tenedoras de acciones o de participaciones patrimoniales. Yo las he acuñado ETP y ETI para efectos de una discusión más sencilla, pero ahí el concepto aquí es entender o discutir ese punto de la habitualidad, tanto en el caso de tener participaciones o tener inmuebles. Y yo, tratando de mirar fino el concepto de habitualidad, yo me he puesto a pensar en términos financieros, qué se considera habitual y qué no se considera habitual. Y me pareció interesante que hay una referencia que podríamos utilizar, y no sé si la reglamentación lo va a traer, pero es la tenencia de participaciones a largo plazo y a corto plazo, que se usa en muchas jurisdicciones para definir si está grabada con un impuesto a la enajenación o no de ese activo subyacente. Y en esa nomenclatura financiera, largo plazo se define como un año o más, la tenencia de ese patrimonio por un año o más. Corto plazo se define como un año o menos. Entonces, yo pensaría que para definir si mi entidad tenedora de participaciones patrimoniales tiene un activo a largo plazo, no habitual, o sea, maneja participaciones no habituales, probablemente se podría hacer una medida para tratar de buena fe establecer si mi entidad encaja dentro de una ETP o si no encaja dentro de una ETP, ¿no? Otro concepto, bueno, un tema importante aquí es que el concepto adecuado, apropiado, necesario, suficiente, eso no está definido en la ley por ningún lado, no se va a definir muy seguramente, así es que en la medida en que eso deliberadamente se ha dejado de esa forma para crear una situación caso por caso, que es lo que procura la ley, entonces el asesor, el obligado tributario tendrán que tomar decisiones educadas y de buena fe en cada caso, ¿no? Aquí este punto me parece también interesante discutirlo. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que a mí me surgen de estas estructuras. Primero, si las acciones preferentes o cuotas de participación o de inversión en una sociedad en comandita, por ejemplo, caerían dentro del criterio de una entidad tenedora de participaciones, una ETP. En mi opinión, sí, todo eso estaría cubierto. Y una entidad que tenga acciones preferentes, que no, por ejemplo, que tengan derecho a voto, o una cuota de inversión en una sociedad en comandita, ahí puse el ejemplo de Panco, sociedad en comandita por acciones, todo eso calificaría para el concepto de una ETP.
La otra pregunta es, por ejemplo, fideicomisos. ¿Cómo se trataría a un fiduciario de varios fideicomisos? ¿Y cómo se trataría un fideicomiso? Yo pensaría que un fiduciario que tiene, que tiene acciones de una entidad que genera renta de fuente extranjera, hay que mirar bien cómo está estructurado ese fideicomiso, si el fideicomiso es revocable o si es irrevocable. Creo que en el caso de un fideicomiso revocable, se le puede imputar a esa entidad, a esa persona jurídica fiduciaria con licencia fiduciaria, que en Panamá tiene que tenerlo, se le podría imputar esa renta extranjera, siendo el fideicomiso irrevocable, pero ya esa entidad califica por vía de la excepción que la misma ley incluye. Entonces realmente no tendría que crear una sustancia adicional siempre y cuando tenga la sustancia suficiente para haber obtenido su licencia. Si es un fideicomiso revocable, ya ahí sí cambia un poco el tema, ¿no? Habría que mirar entonces en la cabeza del fideicomitente esa responsabilidad. El otro punto interesante, por ejemplo, las entidades que manejan una cuenta bancaria o de inversión o corretaje. Esa es la pregunta. ¿Queda una ETP, una entidad de tenedora patrimonial, que maneja una cuenta bancaria de inversión o corretaje cubierta por la ley? Tiene que cumplir con la sustancia de menor nivel que establece el 707E, o tiene que cumplir con la sustancia completa que establece los numerales 1, 2 y 3 de ese mismo artículo. Yo pensaría, y aquí probablemente esto no lo va a tocar la reglamentación, esto va a tener que ser un tema de evaluación, pero yo pensaría que hay evidencia suficiente en la norma como quedó para excluir, inclusive de tener que cumplir del todo con reportes de sustancia, a una entidad tenedora de patrimonios que maneja cuentas bancarias, que tiene un accionista que es una persona natural y que solo maneja una cuenta bancaria de inversión con una casa de corretaje. ¿Cuál es el activo que va a tener esa persona jurídica? Imagínense una fundación o una sociedad panameña. Va a manejar probablemente una cuenta líquida de dinero, y además va a tener una relación contractual con un corredor de valores, con una casa de corretaje, que es la que va a estar haciendo la compra y la venta de las acciones de Microsoft y de Nvidia y demás y tal, ¿no? Realmente lo que esa persona, esa entidad tiene, no es la participación de Microsoft o la participación de Nvidia, y las está cambiando, comercializando en forma activa, de forma que te saque de la habitualidad. Esa entidad lo que tiene es un crédito contra esa casa de corretaje. Lo que ha generado cuando dio la instrucción al corredor, que es el que tiene la licencia para comprarla, es un reclamo de un crédito contra ese corredor, y ese corredor es realmente el que tiene el control, la titularidad de esas acciones de Microsoft o lo que sea que se están comercializando. Entonces, realmente yo creo que hay suficiente contexto en la estructura de una cuenta bancaria de corretaje para excluir del todo a una persona jurídica, panameña o fundación, que tenga un accionista o un controlador que sea persona natural, o sea, que no encaje con dos entidades, que no encaje dentro de la definición de grupo multinacional, pero que maneja cuentas de corretaje que están consistentemente en forma habitual vendiendo y comprando acciones, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, porque allí la entidad panameña no es la que tiene la titularidad de esas acciones. La entidad panameña no es la que está haciendo la inversión en el capital patrimonial de esa empresa cuya acción se comercializa. Es la casa de corretaje la que lo está haciendo. Entonces, la persona jurídica panameña solo tiene el crédito. Y creo que ese es un punto importante de ir mirando más adelante. Probablemente la reglamentación no se va a referir a eso específicamente, pero creo que se puede construir de la información que tenemos, ¿no? Ahí está el tema de la pregunta de los intereses. Si los ingresos que, por ejemplo, recibe una entidad patrimonial o una EPI o una entidad de tenencia de bienes inmuebles, se combinan, por ejemplo, recibe dividendos y se combinan con intereses. Claramente ya ahí me va a sacar del concepto de EPI o de ETP, porque en mi criterio esa definición de entidad tenedora patrimonial o de entidad tenedora de bienes inmuebles está construido de una forma muy restrictiva. O sea, esa definición es muy cerrada, y añadir un ingreso de fuente extranjera que no sea exclusivamente de dividendos o de ganancia de capital te saca automáticamente de la sustancia reducida,
y te va a tener entonces que forzar a crear la sustancia completa que te incluye los 3 numerales, o sea, recursos humanos, instalaciones, dirección estratégica y gastos proporcionales, ¿no? Ese es mi concepto, pero estos son 4 puntos que quería traer porque estoy nuevamente tratando de mirar un poco más adelante cómo se van a tratar algunas cosas. Las causales, voy a cerrar ya, las causales de incumplimiento, aquí no me voy a demorar mucho, las conocen, las estábamos discutiendo antes. Este tema es interesante, la especificación las había puesto el antes y el después, cómo se había presentado eso al principio del proyecto de ley, y esto fue un gran progreso, que fuera superposición de horas, o sea, en vez de recurso por entidad, recurso por horas. Bueno, ahí están las excluidas, pero incluidas, porque quedaron excluidas, pero al final tienen que presentar sustancia. La cláusula antiabuso, que me sigue quedando un bichito ahí con eso. Yo sigo diciendo que esto es un arma de destrucción masiva y que esto hay que crearle algunos controles. Y sobre todo en un sistema como el nuestro, tributario como el nuestro, en donde los juzgados de primera instancia tributarios siguen siendo una utopía, y en donde el que investiga además en la primera instancia resuelve. Entonces, este tipo de normas en un sistema sobre todo como el nuestro deben tener algún tipo de control. Probablemente, creo que no todo se puede rescatar todavía. El tema de crearle umbrales a esto puede manejarse vía regulador internamente con algún tipo de reglamentación, crearle algún umbral al uso de esta norma. El panel revisor, que es lo que estaba abogando desde hace un tiempo acá, no es un tema que nadie está inventando. Hay recomendaciones de estos estudios que ha hecho el CIAP. Ahí les cito el estudio para que lo vean. Hay unas recomendaciones muy interesantes, un estudio de este año que hizo el CIAP sobre el tema. Y bueno, finalmente es ahora el momento de irnos a casa y ver al equipo nuestro ganar el juego de hoy. Licenciado, perdón, a mí sí me interesan sus comentarios con relación a la superposición de horas. Si puede ampliar un poco al respecto de cómo quedó al final el artículo respecto a eso. Bueno, podemos echar para Creo que es un punto muy importante a conversar. Ahí es una duda que muchos también compartimos. ¿En qué es lo que quisieras discutir ahí? O sea, realmente, como estaba inicialmente el proyecto de ley, y he marcado ahí en negrita precisamente lo que venía, era que los recursos humanos solo podrían ser utilizados para demostrar la sustancia de una entidad, no de otra, no de una segunda o una tercera, o sea, lo limitaba a una entidad. Entonces, eso lo que forzaba era que si tenías un recurso humano, uno asignado a una entidad, claramente ya, aunque ese recurso humano no cumpliera la totalidad de su tiempo normal de trabajo, su espacio laboral en esa entidad, no podías utilizar el saldo, el excedente del tiempo en otra entidad. Eso lo restringía totalmente. El hecho de que se haya modificado a recursos humanos por hora y que no pueda una superposición de esas horas, ya claramente te flexibiliza. Una sola persona puede prestar servicio a varias entidades siempre y cuando pueda sustentar el tiempo que le invierte a el activo generador de la renta de fuente extranjera. Que esperamos que sea un poco más claro en la reglamentación, ese tiempo proporcional necesario para reportar. En la conexión en lo que se hace versus lo que realmente se ejecuta. ¿Qué te dice que se hace versus lo que realmente? Sí, es que sigue habiendo mucha. O sea, yo creo que siempre va a tener que haber un elemento de subjetividad allí y habrá que usar el buen juicio. Hoy en día, ¿cómo se, o sea, y estamos hablando hoy, podemos mirar 5 años más adelante, cómo se mide lo que se puede hacer, el tiempo que se puede invertir en preparar un contrato, por poner un ejemplo, un contrato de préstamo con inteligencia artificial. En la medida en que todas esas herramientas se desarrollen, hacer estas evaluaciones va a tener un margen de subjetividad muy importante, y eso jamás va a ser atendido por ninguna reglamentación. Al contrario, sería hasta contraproducente atender una reglamentación. O sea, sí tiene que haber un buen juicio aquí de tanto los reguladores como de los obligados tributarios a la hora de hacer todas estas evaluaciones, ¿no? Y por eso es que me parecía un poco rígido el hecho de que es 15%, o sea, todo o nada. O sea, ahí debe haber, claro, está el 127 y todo, se puede utilizar esa herramienta. Falta ver que la autoridad tenga la buena fe también de
de aceptarlo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, habiendo terminado, entonces no sé si hay preguntas o comentarios o adicionales. Bueno, creo que por ahora no hay nada en la mesa para continuar discutiendo, pero sin duda este es un tema que vamos a tener que volverlo a ver con mucho más detalle una vez que salga la reglamentación. Así que nuevamente le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y nos veremos entonces en nuestra próxima reunión para tratar estos y ampliarlos para tener mayor claridad, ¿no? Muchas gracias a todos.